La vas a morirte. Laura Galaza, de cuarto de primario, va a leer otro manifiesto que han hecho ellos. Vale, venga, ahora lo cuentas tú. Es un relato que he hecho yo misma sobre la violencia de género. Ah, bueno, que es un relato que se ha inventado ella. Bueno, vamos a escucharlo con atención, ¿vale? Venga, tercero, Alberto. Se llama Una sonrisa más para la mujer que llora sin parar. No es un día más para la mujer que llora sin parar. Si es un día especial. Pues hoy no llora, por primera vez se reirá. Junto a todo el mundo que se desea su paz. ¡Qué bien piensa sin parar! Yo hoy no lloraré más, porque todos los días pasa lo que te voy a contar. Se levanta muy temprano, sin a su marido despertar, porque si lo hace, consecuencias tendrá. Y muy mala esta será. Luego, con cuidado, empieza a trabajar, para cuando su marido despierte, merienda de reyes tiene. Si la merienda no le gusta, en la cocina le encerrará. Después la comida, desayuno y cena serán comida de reyes, o lo mismo pasará. Lavar los platos, limpiar y todas las tareas de casa hará. Si no ver a sus familiares le prohibirá, pues amigos y amigas no tiene ni tendrá. Además de casa, trabaja sin parar, limpiando hoteles, casas y mucho más. Ella paga las casas, los gastos de su marido, le compra la cerveza más cara cuando llega a trabajar, porque si no le pegará. Él se va de fiesta y coge su monedero sin preguntar. Si habla con un chico, la vigila. Le prohíbe hablar con alguien, le prohíbe reír, le prohíbe sonreír. ¿Cómo de infeliz será? Me pregunto yo. ¿Tú te lo preguntarás? Hoy es el día suyo, con esperanza, pues hoy se va de casa, a otro sitio lejano, sola, muy sola, pero con el apoyo de toda España. Muy bien, esto lo ha escrito ella, te lo has inventado tú, ¿no? Enhorabuena, está genial, me ha gustado mucho. No se escuchan los aplausos, pero bueno.